El pasaje bíblico de hoy es 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Coro Shalom y la orquesta Nisi glorificarán a Dios con su alabanza. More love, O Christ, to thee. Amo a mi Salvador Jesús más que antes. More love to thee. Escucha mi rogación, por favor. Unbended knee. Mi deseo verdadero My earnest plea. es que amo a mi Salvador Jesús más que antes. More love to thee. More love to thee. Antes yo gozaba en el mundo, Thought peace and rest. pero ahora tengo gozo solo en I Jesús. seek. If what is first. Solo mi deseo es que amo a mi Salvador Jesús más que antes. Christ to thee. More love to thee. More love to thee. Para sufrir de la tristeza, Our Lord Jesus came to the earth. nuestro Señor Jesús vino a esta tierra. Alabemos a nuestro Señor Jesús. Let us give praise to our Lord Jesus. More love Amemos to al thee. Señor Jesús más que antes. More love to thee. I shall Al salir del mundo alabaré y diré así: whisper thy praise. The speed of the darting flight. My heart shall raise. solo mi deseo es que amo a mi Salvador Jesús más que antes. More love, O Christ, to thee. More love to thee. More love to thee.
Tenemos alabanzas especiales, primero a cargo del diácono Kim Han-gu. Él se graduó de la Universidad Seúl, la mejor del país, de la Academia Mercian de Holanda, especializando en la dirección musical y trompeta. Ahora es el maestro de la orquesta Nisi y el coro Emmanuel. Hoy ofrecerá la gloria con la ejecución de la trompeta. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Glorificará de nuevo. Por su sacrificio de amor por mí. Espero al Señor. Por su amor que Él me ha dado, lo extraño cada día más.
Mi corazón espera al Señor. Te amo, mi Señor. Por su amor que Él me ha dado. Lo extraño cada día más. Yo te amo, mi Señor. Yo transformado fui por su amor. Le doy gracias al Señor. Por el gran amor que el Señor me ha dado. Por ese gran amor del Señor, fui transformado. Mi corazón espera al Señor. Te amo, mi Señor. Por su amor que me ha dado. Lo extraño cada día más. Yo espero al Señor. Que su sangre derramó por mí. Yo te amo, mi Señor. Yo transformado fui por su amor. Le doy gracias al Señor. Por el gran amor que el Señor me dio. Por ese gran amor del Señor, fui transformado. Gracias al Señor por el gran amor que el Señor me dio, por ese gran amor del Señor, por ese gran amor del Señor, por ese gran amor del Señor. Fui transformado. Amén. Segunda alabanza es de equipo Armonía. Desde el equipo de Comité de Artes Escénicas se ofrece la gloria con su alabanza feliz. La alabanza de hoy es la gran gloria.
Alabarán el gran poder del pastor principal, agradeciendo la bendición abundante que nos dio junto con la obra asombrosa del poder por medio de la fiesta del Espíritu y el cumpleaños del pastor principal. Gloria del Padre, gloria del Señor, gloria del Padre, gloria del Señor. Y su gran amor desbordan en esta iglesia. Gloria del Padre, gloria del Señor, poder del pastor desbordan. El poder del pastor desbordan. El amor del Señor la llena. El amor del pastor la llena. A toda esta iglesia. El amor del Señor la llena. El amor del pastor la llena. A toda esta iglesia. Gloria del Padre, gloria del Señor, poder del pastor desbordan. Y su gran amor desbordan en esta iglesia. Gloria del Padre, gloria del Señor, poder del pastor desbordan. Y su gran amor desbordan en esta iglesia. Gloria del Padre, gloria del Señor, poder del pastor desbordan. Y su gran amor desbordan en esta iglesia. Gloria del Padre, gloria del Señor, poder del pastor desbordan. Y su gran amor desbordan en esta iglesia. Amor del Señor, amor del pastor, la llena. Amor del Señor, amor del pastor, llena en este lugar. Hoy, en lugar del pastor principal que está en el monte, la pastora Imi-young va a predicar el sermón titulado El Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Las flores de hoy han sido ofrecidas por los miembros del coro Shalom. Le damos el agradecimiento al Padre Dios, al Señor y al pastor principal, porque siempre desean nuestra felicidad y han guiado con amor y lágrimas sin cesar. Gracias al poder del pastor principal pudimos tener fe espiritual muy fácilmente y también gracias a la justicia que se ha
atesorado por el sacrificio del pastor principal, podemos quitar la falsedad y cada día sentimos felicidad verdadera con la esperanza en la Nueva Jerusalén. Creemos que a través de la conferencia por los líderes cambiaremos otra vez más con el poder de la recreación del pastor principal. Y todos nosotros, los miembros de Coro Shalom, ofrecemos la alabanza agradable a Dios y seremos instrumentos en este último tiempo para abrir el camino del pastor principal. Con ese deseo ofrecemos esta ofrenda floral. El equipo de viaje misionero de Ucrania y Latvia regresaron la semana pasada junto con la pastora Sujin Lee y el equipo de Power Worship. Muchas gracias por su esfuerzo. Muchas gracias a la alabanza del coro Shalom y orquesta Nisi. Y gracias por el anciano Kim Han-gu y el equipo de armonía por su interpretación. También gracias al equipo de Canal SN que preparó el Manmin Magazine. Con el tema de mejor educación, la mejor educación, mientras escuchamos ese Manmin Magazine, me di cuenta otra vez que la enseñanza verdadera que nos hace saber la verdad es la enseñanza de Dios. Me di cuenta de esto otra vez y yo espero que ustedes preparan con todo anhelo la conferencia de los líderes para que sea una oportunidad de cambiar, transformarnos otra vez. La prédica de hoy ha sido preparado el sermón del pastor titulado El estudio basado en 1 Corintios que el pastor principal preparó en 1986. Mientras explique desde el primer hasta el versículo 31 del capítulo 1, les comentaré las 3 razones que Dios Cristo es la sabiduría y el poder. Mientras yo preparo este mensaje, yo recibí también mucha emoción. Mientras evangelicemos en la calle, han escuchado varias noticias felices. Nos hemos encontrado con los que esperaban recibir la noticia de Manmin cada vez que vean los autobuses de la iglesia. Y también hay otros miembros que tuvieron mucho interés en la iglesia, diciendo que han escuchado los mensajes del pastor por unos años ya. Podemos observar que Dios guía a las almas para ser sus hijos por medio de la evangelización en la calle, cual se parece insensata desde el punto de vista de las personas mundanas. Desde el punto de vista del hombre, revelar y elogiar a sí mismo son la manera de ser reconocido, pero la sabiduría de Dios es convertirse humilde. Espero que sean la luz en donde quiera estén, aprendiendo la clave de recibir la sabiduría y el poder de Dios a través de la prédica de hoy. La primera razón por la que Cristo Dios es la sabiduría y el poder es porque todo será vano si no conoce la sabiduría de Dios, aunque son sabios desde el punto de vista del humano. La primera parte del versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que se pierden, es decir, a los que no creen en Jesucristo, se parece locura el camino de la cruz. Más bien, ellos consideran a los creyentes como insensatos. Mientras tanto, hay algunos que dicen, no puedo creer en Dios que no se puede ver, sino creer en mi propia fuerza, porque para ellos el camino de la cruz parece locura. Sin embargo, para nosotros, quien recibimos la salvación ya, el camino de la cruz puede ser el poder de Dios. Si ven Juan capítulo 11, versículo 25-26 dicen, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Incluso a los de la época anterior de Jesucristo, hay muchos que murieron no sabiendo el Evangelio. Entonces, ellos
ya se marcharon al camino de la muerte. Hace solo 100 años que el Evangelio entró a Corea del Sur. Entonces, las personas de la época anterior a este tiempo se marcharon al camino de la muerte. Hemos escuchado las prédicas de la pastora Guang Estrellán el domingo pasado sobre el juicio de la conciencia. Luego de morirse sobre la cruz hace 2000 años atrás, nuestro Señor evangelizó a las almas por 3 días que estaban en el Hades. Cuando evangelizó diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Los que tuvieron buena conciencia revivieron después de creer la resucitación del Señor y aceptarla. Ellos fueron los que reconocieron a Dios gracias a su conciencia, aunque no lo habían conocido mientras su vida en esa tierra. Aunque no escuchaba el Evangelio, creían ciertamente que de la existencia de Dios y no cometían pecado. Los espíritus de los que vivían de manera bondadosa, no odiando a los otros ni cometiendo robo, se pudieron revivir luego de escuchar el Evangelio del Señor. Así que el versículo 25 dice: aunque este muerto vivirá. Además, los que aceptan al Señor antes de morir pueden vivir eternamente. El cuerpo que llevamos ahora se convertirá en cadáver luego de putrefacción, pero nunca morirá la alma. Porque al aceptar al Señor, nuestro espíritu revivió. Entonces, desde ese momento no morirá la alma. En la Biblia describe a los muertos como los que duermen. Así nunca morirá el espíritu. La Biblia dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es decir, los que tomaban el camino de la muerte se marcharon hacia el camino de la vida eterna. Entonces, esta resucitación es por el poder de Dios. Entonces, el camino de la cruz que nos guía al reino del cielo es el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la que este camino de la cruz puede ser el poder de Dios? Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La Biblia dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, antes de que aceptamos a Jesucristo. Para los que no creen en Jesucristo, su padre es el diablo, quien es gobernador de esta tierra. Entonces, quien éramos los hijos del diablo, nos convertimos gracias al camino de la cruz. Entonces, nuestro Padre es nuestro Dios. Ahora nuestro Padre puede ser nuestro Dios. Primera Juan capítulo 3, versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, los que no pertenecen a Dios son iguales a los del diablo. Éramos así, no amábamos a los hermanos, no practicamos la justicia. Sin embargo, luego de aceptar al Señor como nuestro Salvador, podemos vivir según la palabra de Dios. Aunque vivíamos bajo la maldad, pero después de conocer el camino de la cruz y aceptar a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a nuestro corazón. Entonces nos ayudó para vivir según la palabra de Dios. Por ejemplo, antes de conocer a Dios, les fue difícil abstenerse de beber y fumar, pero la mayoría de casos se convertirá vano antes de privarse. No obstante, hemos escuchado varias veces que pudieron abstenerse gracias a la ayuda de Dios luego de aceptarlo. A través de la ayuda de Dios podemos vivir según la justicia de Dios. Es el Espíritu Santo que nos ayuda para vivir desechando toda la injusticia. Y todo proviene de parte de Padre Dios. Los versículos 19 y 20 complementan el versículo anterior, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No has enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Los que tengan sabiduría e inteligencia se jactan a sí mismos diciendo que ellos son mejores que todos. Son los que consideran mejor la cultura desarrollada por los seres humanos. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios no es así. Eclesiastes dice que todas las cosas de esta tierra son vanas. El conocimiento, honor, poder, riqueza. Así, todas las cosas de esa tierra se desaparecerán al final, ya que todas esas cosas nos hacen dirigir al infierno. Por eso dijo que todos fueron vanos. Sin embargo, temer a Dios y vivir según la palabra de Dios pueden traer la bendición. Para ellos que obedecen la palabra de Dios, obtener el honor, potestad y riqueza en Cristo no es para su propia gloria, sino para Dios el Padre. Y esto se convertirá en la recompensa celestial. Entonces, esto puede ser una gran bendición. Por esta razón, a pesar de inventar muchas cosas, luego de ser científico excelente, gracias a la sabiduría e inteligencia, si no conoce a Dios, todo se convertirá vano, porque la gente se morirá al final. Entonces, una vez que se muere, no puede ser salvos gracias a la sabiduría e inteligencia. Al final se cayera al infierno. Por esa razón, la sabiduría e inteligencia de la gente son inútiles. Y para nada sirve todo lo que disfrute de esta tierra. Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aunque tenemos la sabiduría e inteligencia, estos llegarán a ser pudrirse. Entonces, desde el punto de vista, los que siguen estos insensatos parecen idiotas, pero para nosotros, los creyentes, pueden considerar a los humanos mundanos como necios. Sin embargo, a los necios del mundo que no conocen el camino de la cruz, parecen insensatos y necios, porque ellos no conocen que están marchándose el camino de la muerte. Aunque no conozcan al Creador, al Padre original que les hicieron, si no vivan bajo el enemigo diablo, dicen que son sabios e inteligentes. Por ello, Dios se siente amargo al verlos. A través de mi negocio de hoy, aunque la gente estudiaba mucho por muchos años, siempre tenía la curiosidad de la existencia de Dios. Ellos tenían preocupaciones espirituales que siguen a la existencia de Dios. Isaías capítulo 29, versículo 14 dice, por tanto, he aquí que nuevamente existará yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque parecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y este versículo realizó en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11, versículo 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hemos sido salvos debido a que Jesús cargó la cruz en esa tierra y completé la salvación a través de ese camino de la cruz. Entonces, la sabiduría e inteligencia de los que no acepten a Cristo se desaparecerá en total, y ellos se volverán más insensatos de esa tierra. En la época de Jesús también, los intérpretes y las escribas que se jactaban de sí mismos, que tuvieran la sabiduría y entendimiento, ellos no podían reconocer al Señor Jesús. Aunque venían a Mesías que esperaban mucho, no podían reconocer, sino pisotearon y perseguían, escupían y al final hacían trampas para matarles. Aunque ellos siempre se jactaban ante el pueblo, no reconocían al Señor Jesús y se marchaban al camino de la muerte. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar su sabiduría e inteligencia? ¡Qué insensato
fueron que no reconocen su padre original. Supongamos que hubiera dos objetos. Una cosa dice, soy idiota, no tengo fragancia y soy inútil. En cambio, otro objeto tiene confianza en sí mismo, diciendo, tengo buena fragancia y soy muy hermosa, entonces mi dueño me escuela. Sin embargo, el dueño eligió el primer objeto que dijo, soy inútil. Entonces, ¿qué objeto es mejor desde el punto de vista del dueño? Desde el punto de vista, el primer objeto que confesaron a sí mismo fue inútil, tiene valor. Entonces escogió ese primer objeto. Entonces, ¿qué se refiere a esta palabra? A pesar de que no puede reconocer a sí mismo que sea sabio e inteligente, si su corazón es apto de parte de Dios, se podrá reconocer, ya que nuestro Dios no mira la apariencia, sino el centro del corazón. Entonces, el instrumento que se puede reconocer de parte del Señor es el instrumento verdadero. La Biblia dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Antes, el escriba estudiaba mucho, por eso el escriba indica a los que acumulaban mucho conocimiento y el disputador indica a los elocuentes. El escriba son los que acumulaban mucho conocimiento y el disputador indican a los elocuentes. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Además, el Proverbio capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esto también dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, no deberíamos decir que somos muy sabios e inteligentes, sino Dios mismo evalúa diciendo, sí, tienes sabiduría y conocimiento, conforme a lo que teme a Dios o no. ¿Quiere ser reconocido por Padre Dios, quien es el Creador, o por la gente normal? En el caso de los estudiantes también, prefieren ser reconocidos por el director de la escuela más que por un profesor normal. En el hogar también. Preferimos ser elogiados por los padres más que por los hermanos. Asimismo, deberíamos ser las personas sabias no desde el punto de vista del humano, sino desde el punto de vista de Dios. La sabiduría y el conocimiento que Dios otorga proviene de la verdad. Solo esto puede darnos la vida eterna. Por eso nuestro Padre Dios pone énfasis en estos conocimiento y la sabiduría que nos da de parte de los gobernadores de este mundo no es provechoso. Entonces, Dios el Padre lo indica como insensatos. Por lo tanto, cuando establezcan normas o juzgan algo, deberían hacerlos en base de la palabra de verdad que nos hace temer a Dios para valorar bien. Entonces, esto solo puede ser la sabiduría y el conocimiento. Sin embargo, los necios odian la sabiduría espiritual y reproche. Cuando sean reprochados, deberían aceptarlo con amén y deberían tratar de cambiarse. Sin embargo, la mayoría de la gente lo ignoran y lo desechan. Y nuestro Padre, viendo esto, dicen que son necios. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de
de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El versículo de hoy también dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde es el disputador de este siglo? Es decir, no hay nada que jactarse si siguen estando en el camino de la muerte que dirige al infierno, ya que solo temer a Dios es la sabiduría y el conocimiento. Aunque escuchaba muchas cosas y aprendía muchas cosas, esto puede ser vanos. Entonces, nosotros, quien somos la criatura nomás, podríamos jactarse diciendo, he aprendido muchas cosas. No podemos decir nada ante nuestro Padre Creador. ¿Dónde está el escriba? Les dije que los que han acumulado muchos conocimientos son el escriba. Pero el significado espiritual de la escriba es los que se den cuenta de la palabra de verdad y se los sustenta. Pero Dios pregunta, ¿dónde está el escriba en esa tierra? ¿Dónde está el disputador? El significado espiritual del disputador es los que hablan en base a la verdad después de armarse por la palabra de Dios, temer a Dios y tomar el camino de la vida eterna. Luego de darse cuenta de la palabra de Dios es la inteligencia. Desde el punto de vista, esta palabra de verdad es el fundamento de ser disputador. Así que este versículo se trata de la pregunta de Dios a los que se dirigen al camino de la muerte. Para los seres humanos les pregunta, ¿dónde está el conocimiento, inteligencia, la escriba y el disputador? Nos ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Aunque ellos se actan de su conocimiento, no podrán ser salvos y no podrán experimentar el poder de Dios ni la resurrección. Por esta razón, Dios enloqueció la sabiduría del mundo. A propósito, la primera parte del versículo 21 dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sabiduría de Dios es infinita, porque nuestro Padre Dios gobierna todo el universo, así que sopla el viento, cae nieve y la lluvia. Pero los que no creyeron en Dios consideran como un fenómeno natural. Nuestro Padre Dios controla toda la criatura y el tiempo también. Pero si trata de esta verdad a las personas humanas, ellos no pueden creer. Al ver el video que se cesó la lluvia en el eterno de verano o salió las nubes después de mi oración, ellos no pueden negarlo, ya que les mostró una prueba clara. Ya tenemos las pruebas de que la temperatura bajó hasta 24 grados, que formó las nubes de la lluvia justo después de que oré por India. La ciencia y el centro meteorológico comprueban que los polvos finos desaparecieron por el viento noreste. Sin embargo, para los que no creyeron en Dios, no pueden creer bien y ellos pensaron que nosotros malentendemos algo. Porque por su conocimiento y la sabiduría no pueden creer el poder de Dios. Por lo tanto, Dios los considera insensatos y dice en el versículo de hoy, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sanidad divina es igual. En nuestra iglesia siempre ha mostrado la sanidad divina. No solo la oración desde el púlpito, no solo se sanó las varias enfermedades, sino trascendiendo el tiempo y el espacio, se muestra la sanidad divina en todo el mundo. Sin embargo, para los que no creen en Dios y para los que no mantienen la vida cristiana muy bien, ellos no pueden creerlo. Y preguntaron, ¿cómo se puede ocurrir? Y dice que se le ocurrió por una pura coincidencia o fue el mejoramiento temporal, no sanidad completa. Sin embargo, tenemos las pruebas médicas que comprueban esta obra milagrosa de Dios que sana del cáncer o desaparecerán los humores del pulmón. Entonces, desde el punto de vista de nuestro Dios, los que se jactaban de su conocimiento, aunque no aceptan al Dios, son necios.
La parte posterior del versículo 21 dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si realmente tiene el conocimiento de la sabiduría, deberían reconocer el Creador de nuestro Dios. No obstante, como los seres necios no lo conocen, Dios ha tratado de salvar a los creyentes por la manera necia, la evangelización. Es decir, a través de difundir el camino de la cruz, podrán ser salvos. Antes mucha gente quiere saber el significado de la cruz y la manera verdadera de ser salvos. Y al escuchar el mensaje de la cruz, hemos visto a muchas almas que se convirtieron. Los que siguen el conocimiento y la enseñanza del mundo, ellos viven gracias a la gracia de Dios. Juan capítulo 20, versículo 22 dice: Jesús le dijo: porque me ha visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los bienaventurados pueden creer en Dios aunque no vean por sus ojos. A veces hay algunos que puedan ver a Dios por los ojos espirituales, pero la mayoría de la gente no pueden ver la figura de Dios. Sin embargo, creemos a través de la evangelización de los evangelistas. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe no puede conseguir por la sabiduría, el conocimiento de la gente. Dios se agrada a salvarnos a quien puedan creer, aunque no lo vean directamente. Entonces espero que puedan recibir la sabiduría, el conocimiento a través de la palabra de Dios. Pero lo que quiero sugerirles es que no hay que malentender que la sabiduría y el conocimiento suya son malos. Cuanto más aprende, será mejor. Pero si su conocimiento se convierte a la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios, acompañará el poder infinito de Dios en su hogar, trabajo o escuela, que la inteligencia de Dios no puede seguir. Dios no reprocha a los que tienen el conocimiento y la sabiduría. Lo que quiere decir es que podrán llevar, si no conocen a Dios, aunque tengan la sabiduría y el conocimiento. Tal como dice en Eclesiastes, todo el trabajo con que se afana debajo del sol tiene ningún provecho. Es decir, si toman el camino de la muerte sin conocer al Padre Dios que nos hizo y nos ha guiado al camino de la vida eterna, toda su sabiduría y conocimiento serán vanos. Entonces, para aplicar nuestro conocimiento ante Dios, deberían obtener la sabiduría y el conocimiento que pueden conocer a Dios. Aunque no tengan la sabiduría y el conocimiento, si conocen a Dios, serán más bienaventurados. El versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí dice: los judíos piden señales. Los judíos tienen dos significados. Primero, los judíos indican al pueblo de Israel, a los pueblos que conocen a Dios. Ellos fueron como los hipócritas, que pidieron señales, aunque dijeron que conocieran a Dios. Por lo tanto, aunque nuestro Señor aprecia ante sus ojos como Mesías que esperaban mucho, no podían reconocer al Señor, porque ellos pidieron señales. Así que pensaron que su Mesías vendría como un rey glorioso, con una corona brillante. Deseaba que apreciara un rey que pudiera gobernarnos. Pero nuestro Señor, que exclamaba ante sus ojos, parecía lastimosa. Fue un hijo del carpintero. Nació en un pesebre y sus vestidos eran muy lastimosos. Por eso, desde el punto de vista de ellos, no parecían como Mesías. Como ellos fueron los hipócritas que pidieron señales, pudieron ver solo el punto físico. No pueden ver el Mesías espiritual.
Lo que nació en el pesebre y que mantuvo la vida pobre tuvieron el significado espiritual. Pero ellos no pueden ver por los espirituales, sino seguían solo el deseo de los ojos, el deseo del cuerpo y la vanagloria de la vida. Como buscaban a Mesías conforme al pensamiento y la sabiduría de sus ojos, no podrían reconocerlo aunque estaban ante sus ojos. El segundo significado espiritual de los judíos es los creyentes. Es decir, nosotros, los creyentes, somos los judíos. Sin embargo, el blanco al que le reprochen en ese versículo no fueron los creyentes, sino a los hipócritas que pidieron señales. Jesús dice en Juan capítulo 20, versículo 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dicen que los que puedan creer en Dios, Jesucristo, y en el reino del cielo, solo al escuchar la palabra de Dios, son bienaventurados. Sin embargo, hay muchos que no pueden creer, aunque les muestran varias señales y prodigios. Cuando se les muestran, parecen como si pudieran creer, pero luego de pasar el tiempo, le piden pidiendo que les muestre otra vez. Sin embargo, los que puedan ver sin ver nada, no mueven el corazón. Ellos son los bienaventurados. Pero si llegan a creer luego de ver, no solo deben cambiar el corazón, sino hay que tener confianza en el que les muestran las señales y prodigios. Y los miembros también vieron y experimentaron señales y prodigios. Y muchas veces, gracias a esto, pudimos quebrantar nuestro pensamiento carnal. Y eso, cuando veamos al pastor que tiene este poder, podemos confiar y creemos su mensaje. Y los griegos buscan sabiduría. Los griegos simbolizan a los que tienen conocimiento suficiente. Cuando Roma conquistó a esta Grecia, aceptó toda la cultura y civilización y literatura de Grecia y desarrolló su cultura. Griegos buscan sabiduría. Esto significa que los griegos tenían bastante conocimiento y cultura y filosofía, por lo que los griegos simbolizan a los que tienen mucho conocimiento. Hoy en día, griegos siempre buscan la sabiduría. Los que tienen más conocimiento buscan más conocimiento. Los griegos siempre querían desarrollar su cultura, su filosofía, querían tener más riqueza y felicidad. Por lo tanto, y desarrolló suficientemente su conocimiento. Dios Padre lo sabía, por lo que dijo así en la Biblia: los griegos buscan sabiduría. Nosotros debemos quitar y eliminar este tipo de sabiduría carnal, si no, debemos tener la sabiduría de Dios Padre para tener la vida eterna. Y versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Donde quiera vayamos, anunciamos a nuestro Jesús. No es la ciencia, no es la civilización ni de filosofía solamente. Predicamos sobre la cruz de Jesucristo. Y los pastores de la Iglesia Central de Miami, nuestro pastor principal también, cuando viaja a otros países para la cruzada, entonces muchos malos persiguen a nosotros. Pero en la cruzada siempre nosotros predicamos quién es Dios y nuestro Salvador es Jesucristo. Gracias a esta prédica, muchos se arrepintieron y cambiaron. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 dice: para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos ciertamente tropezaderos. Hermanos, yo dije que los judíos piden señales. Hoy en día también, cuando evangelizamos, algunos dicen: yo no puedo creer. Cuando yo puedo ver con mi ojo, yo podré creer. A tal persona que tiene corazón endurecido, para tal persona la cruz de Jesús será tropezadero.
Y si anunciamos a tal persona el Evangelio de Jesús, y si digamos que Jesucristo es nuestra salvación y nos redimió, ahora subió al cielo y vendrá otra vez para llevarnos. Entonces, por causa del movimiento de la conciencia, Dios perseguirá a nosotros. Ya que ha amontonado demasiado pecado en este mundo, ellos tendrán un temor por la venida del Señor Jesucristo. Pero ya que tiene conciencia en su corazón, y eso no quiere negar la existencia de Dios Padre. Además, en una parte de su corazón tiene una conciencia buena, por lo que cuando huye de cielo y infierno, tienen temor. Si se arrepiente con ese temor, entonces recibirá la salvación. Pero lamentablemente algunos discuten para desechar ese temor. No quiere creer la palabra de evangelista. Si sea verdad la palabra de evangelizadores, entonces ellos no podrán recibir la salvación, por lo que no quiere creer y si no quiere discutir. Y para los gentiles locura. Hermanos, ahora los gentiles simbolizan a todos los que no tienen fe. Si predicamos a los no creyentes de Jesús de la cruz, entonces ellos piensan que nosotros somos locos. Supongo que usted diga, los mudos hablan y ciegos ven y cojos andan y muertos viven. Entonces algunos dicen, no me diga tontería. No me digas tonterías. Y es una casualidad. Hablando así, ellos no quieren creer, porque con su propia sabiduría y conocimiento ellos no pueden entender esto. Hermanos, nosotros aprendemos en la escuela, pero en esta ciencia siempre dice, algo puede ser creado de algo. Es decir, para hacer algo debe necesitar una materia. Es decir, la creación de la nada es imposible. Es la ciencia que tenemos ahora. Pero eso a tal personas, si predicamos sobre la creación de la nada, entonces ellos pensarán que será locura y no quieren creer. Pero la Biblia dice, hay que creer, todo lo es posible. Como esta palabra, según nuestra fe, Dios Padre nos ayudará. Eso ellos no creyentes no pueden creer esto. Hermanos, el mundo de 4-dimensional es imposible de entender para los seres humanos que viven en 3-dimensionales. Porque el mundo espiritual es invisible para nosotros que viven en este mundo 3-dimensional. Eso con sabiduría de griegos no pueden conocer a Dios Padre, tampoco puede andar por el camino de la vida eterna. Por eso Dios Padre reprende y dice, es locura. Supongo que haya un enfermo, entonces naturalmente deben tomar medicina y inyección y cirugía para curar. Pero ¿cómo se puede recibir la sanidad divina a través de la oración de una vez? ¿Cómo se puede revivir los muertos? Es imposible, según la ciencia en este mundo. Yo quiero compartir un testimonio de 1986. Aquel momento y un bebé del miembro de otra iglesia tenía convulsión de repente y eso no podía ir al hospital y sus pies, sus manos estaban curvados y casi murió. Pero gracias a la oración de Pastor Municipal por grabado en teléfono, este bebé y vomitó y revivió otra vez. Y no creyentes con conocimiento mundano dirán que es una casualidad. Por causa de entendimiento y pasión y consuelo mental, y podía tener una confianza y recibir la sanidad. Es una teoría de plasma. Pero aquel bebé era demasiado joven. Tenía solamente 1 año y 2 años. Es decir, no podía ser consolado mentalmente. En nuestra iglesia tenemos este tipo de milagro muchas veces. 24, versículo 24 también dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí los llamados simboliza a los creyentes que aceptan al Señor Jesucristo. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, entre judíos también, algunos creyeron a Jesucristo y recibieron la salvación. Entre griegos también, aunque tenía bastante conocimiento, algunos recibieron al Señor Jesucristo y recibieron la sanidad divina. Es decir, no todos sabios, no todos
los que tienen conocimiento negarán a Dios Padre. A veces, gracias a ese conocimiento, ellos buscan a Dios Padre. Hoy en día también, a los llamados, a los creyentes, Jesucristo es el poder de Dios. Antes no sabíamos de la vida eterna, no sabíamos de la resurrección. Pensábamos que la vida en esa tierra sería todo. Pero desde algún momento aprendíamos sobre el reino de los cielos y el mundo espiritual. Y gracias a este conocimiento, nosotros revivimos. Gracias a Jesucristo podemos andar por el camino de la vida y vida eterna. Es el poder de Dios Padre que puede revivir a los muertos. En Jesucristo tenemos este poder. Los creyentes creen que algo puede ser creado de la nada. Eso puede acusarse del poder de Dios Padre. Debíamos ir al infierno, pero Dios Padre guía a nosotros hacia la salvación de ese poder de Dios. Sabiduría de Dios. A través de Jesucristo recibimos la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Como su palabra nos dio la vida y la verdad y la vida. Eso, nuestro Señor Jesucristo es el único camino de la salvación y el poder de Dios Padre. El mensaje de la cruz es una sabiduría escondida antes del principio. Y cuando entendemos la providencia de Dios Padre que está en cultivo de la humanidad, pueden sorprenderse por la providencia maravillosa y sabiduría de Dios Padre. Diablo Satanás tampoco podía entender ni conocer la providencia de Dios Padre. Eso nosotros tampoco imaginamos. Para salvar a nosotros, Jesús murió en la cruz. Y gracias a su sangre preciosa, nosotros pudimos limpiar nuestro pecado. Y Dios Padre nos hizo cambiar como hijos santos de Dios Padre y nos da la vida eterna. Es la sabiduría de Dios. ¿Quién puede salvar a nosotros? ¿Quién puede cambiar a nuestra vida? ¿Quién puede cambiar nuestra mala conciencia en buena conciencia? Solo el poder de Dios Padre que es en Cristo Jesús puede cambiar, puede guiar a nosotros al reino de los cielos. Es la sabiduría de Dios. Para tener la sabiduría y poder de Dios Padre en Cristo, el segundo, debemos humillarnos. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque Dios Padre dice así, debemos entender profundamente. Aunque tengamos mucho conocimiento y sabiduría, sin conocer a Dios, no tiene sentido, no puede tener la vida eterna. Eso, a la vista de Dios, será insensato. Esto, la sabiduría carnal, no tiene sentido. Eso, a través de nuestro conocimiento y sabiduría que aprendemos, debemos buscar a Dios Padre. Debemos desarrollar nuestro conocimiento dentro de Dios y para glorificar a Dios Padre. Entonces podemos tomar la vida eterna. Pero lamentablemente, algunos quieren tener más conocimiento solamente para sí mismos. Pero se deben darse cuenta de la vanidad de conocimiento carnal para tener la vida eterna. Sin Dios, conocimiento, sabiduría no tiene sentido. Eso, primero, debe buscar a Dios Padre y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Después, nuestro conocimiento, sabiduría, riqueza, fama, salud, tiene sentido. Puede ser verdaderos. Si consultamos más profundamente el versículo 25, y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Hermanos, para Dios todo es sensato, no es insensato. Porque Dios Padre nos dijo, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Y al que quiera poner la pleito y quitar la túnica, déjale también la capa. A la vista de los no creyentes, esa palabra parece imprudente. Si se ha golpeado una vez, entonces deben golpear dos veces. Es la venganza, es la sabiduría del mundo. Pero si está en paciencia, entonces será tonto. Pero la palabra de Dios Padre enseña contra su pensamiento. Eso parece muy cobarde y débil. Pero si predicamos la palabra de Dios Padre, entonces podemos tener el amor verdadero y podemos amar hasta nuestros enemigos y tenemos la paz. Es decir, es el camino de la victoria.
Es decir, la enseñanza de Dios es más sabio que las enseñanzas de los seres humanos. Parece insensato, pero a la vista de la gente, pero en Dios nada es imprudente. Versículo 25 dice también, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto también, a la vista de los no creyentes, parece débil Dios Padre. Si deja otra mejilla, entonces parece débil y cobarde. Pero Dios Padre enseña a nosotros que debamos ceder. Aunque a la vista de los gentiles parecen muy débiles, esos no creyentes no quieren ceder, quieren tomar más y más, quieren robar, quieren enorgullecerse más. Nosotros también éramos así. Antes éramos fuertes, antes siempre queríamos ganar, queríamos tomar más, queríamos enorgullecernos. Pero a qué momento, ¿quién respetaba a nosotros? ¿Quién obedecía a nosotros? Por fuera obedecía a nosotros a veces, pero solamente por fuera. En su corazón no obedecieron. Aunque tenía paz por fuera, pero era la paz por fuera. Obedecíamos por fuera, pero no podíamos hacer con corazón sincero. Pero después de conocer la palabra de Dios Padre, después de quebrantar de nuestra teoría y conocimiento, y pudimos humillarnos, y ahora podemos tener amor unos a otros, podemos tener la paz y servimos unos a otros. Cuando éramos fuertes, no podíamos hacer con nuestra fuerza. Pero cuando seamos débiles en la verdad, podemos albergar a mucha gente. Es decir, hemos sido más fuertes en la verdad. Versículo 26 dice, pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Este mensaje es para todos los creyentes. Según la carne, esto significa toda la cosa fuera de la fe. Esto cuando no creemos. ¿Cómo éramos? No sois muchos sabios según la carne. Los que están fuera de la fe parecen educados y tienen mucho conocimiento, pero ellos no tienen conocimiento verdadero para tener la vida eterna. Por lo que a la vista de Dios ellos son insensatos, imprudentes. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? Sin entender esto, sin conocer al Dios Creador, entonces la sabiduría de ellos no tiene sentido. Ellos son insensatos e imprudentes a la vista de Dios Padre, también a la vista de los creyentes. A través de Mami Megojen ya vimos. Ellos estudiaron mucho en la universidad, también yendo a otro país, aunque tenían un gran sueño en esa tierra, pero en una parte del corazón de ellos sintieron una vanidad, porque ellos no conocían el reino de los cielos, tampoco sabían la meta de la vida, por lo que siempre vagaba espiritualmente. Algunos tienen conocimiento y conocen a Dios Padre, pero muy poca gente era así. También dice, ni muchos poderosos. Si tiene gran poder, entonces puede controlar y gobernar bien a su país y dará gran felicidad a sus pueblos. Pero muy poca gente era así. En la historia de Corea del Sur, el almirante Lee Sun-shin con su poder guardaba el país y era fiel para su pueblo hasta la muerte. También el rey Sejong inventó la letra coreana, ya que amó a su pueblo. Pero muy poca gente tenía este tipo de poder. Así, y los que tenían gran poder, y algunos podían buscar a Dios Padre. También la Biblia dice, ni muchos nobles. Entre la gente, algunos están orgullosos, algunos son orgullosos de su familia real. Pero no todos sus ancestros eran buenos, algunos eran malos.
de generación en generación. Alguna familia era la familia real y en Reino Unido, en Francia, todavía algunos tienen título de reino o título nobiliario. Pero muy poca gente tiene este título. La mayoría de las personas no tienen este título. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí, sabio significa los que tienen sabiduría del mundo. Pero Proverbios capítulo 1, versículo 7 y Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, la sabiduría verdadera es temor de Dios Padre. Sin conocer la sabiduría verdadera, si tiene sabiduría del mundo, entonces será insensato ante Dios Padre. Eso Dios Padre escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios cuando vamos alrededor de los cielos. Y los sabios de la tierra sentirán gran vergüenza eternamente. Por causa de arrogante, no podía buscar a Dios Padre y eso en el mundo eterno caerá en el infierno eternamente. Sobre esto, Jesús explicó con parábola de mendigo Lázaro y un rico. Aquel rico vivía con buena ropa y hacía la fiesta cada día. Tenía gran fama, pero mendigo Lázaro era tan pobre. Por eso, los perros lamían su cuerpo, su herida, y debía comer las migajas de la mesa del rico. Pero después de la muerte, la situación cambió totalmente. El rico cayó en el Hades, en el Seol, y no podía tomar ni una gota de agua. Pero Lázaro estaba en el seno de Abraham y se gozaba de la felicidad. Al ver esta escena, creo que aquel rico sintió gran vergüenza y gemió mucho. Pero estaba tan tarde, aunque se arrepintió. Entonces, ¿por qué Dios Padre no escogió a los sabios para usar como instrumentos? ¿Por qué escogió a los insensatos, a los débiles? Y Mateo capítulo 18, versículo 3 dice, y de cierto os digo que si no os volvéis os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, deben ser el niño espiritual para entrar en el reino de los cielos. Los niños son simples, no tienen su propio pensamiento, no discuten. Según lo que he enseñado, obedece. Es decir, cuando tiene ese tipo de corazón puro, podemos obedecer con amén. Tan solo aprendemos algo. Eso, y ellos son los pobres en espíritu, pero los adultos no serán así. Cuando oyen un mensaje, tiene su propio pensamiento y quiere prejuzgar porque ya tenía una experiencia propia y sus propios conocimientos. Los arrogantes no pueden buscar a Dios Padre, ya que tienen su sabiduría y conocimiento. Nosotros debemos quebrantar nuestro pensamiento y como niño espiritual debemos abrir nuestro corazón y debemos aceptar a Jesucristo y a Dios Padre mirando señales y prodigios. Los niños son simples, no usan su propio pensamiento, aceptan la enseñanza de sus padres y de maestros. No discuten si sea correcto o no. Eso cuando tenemos este tipo de corazón de niño espiritual, podemos aceptar la palabra de evangelistas y podemos creer que Dios está vivo. Con esto podemos recibir la salvación. Eso Jesús dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ya que nosotros éramos niños espirituales, ahora ya aceptamos a Jesucristo y ahora guardamos el día del Señor cada semana. Somos bendecidos. Nuestro Dios está buscando a estos niños espirituales. Por causa de arrogancia, si tiene gran conocimiento y ciencia, será un adulto espiritual. Nosotros debemos ser niños espirituales, con corazón verdaderos. Tal persona se puede recibir la salvación. Pero no creyentes dicen que a los niños espirituales son imprudentes, por lo que Dios Padre no puede usar a estas personas como instrumento, aunque ellos tenían bastante conocimiento. La palabra de Dios Padre dice, de la nada
creo. Pero adultos espirituales no pueden creer este mensaje. Ellos piensan que algo puede ser creado de otro. Eso ellos no pueden obedecer a la palabra de verdad. Eso Dios Padre debe elegir a los insensatos a la vista del no creyente, es decir, Dios Padre escogió a los pobres en espíritu. Además de esto, los niños espirituales obedecen según la enseñanza de Dios. No usan su propio pensamiento, abandonan por completo la sabiduría del mundo y obedecen ciertamente según la palabra de Dios Padre. Si Dios Padre manda que cedamos, entonces puede ceder. No importa su provecho. Puede dar su ganancia a otros. Con la sabiduría del mundo no puede obedecer así, porque no creyentes quieren tomar más. ¿Quién quiere sacrificarse para dar a otros? Para obedecer a esta palabra deben tener el corazón de niño espiritual. Además de esto, para ayudar a otros deben sacrificarse. Con sabiduría del mundo no puede ni imaginar este sacrificio. Quieren tomar más. ¿Quién quiere sacrificarse para ayudar a otros? Es imposible con conocimiento del mundo. Pero si sean los niños espirituales, entonces puede obedecer así, porque obedece a la palabra de Dios. Los niños espirituales tienen criterio de palabra de Dios Padre. Por lo tanto, cuando no obedece, sentirá vergüenza y eso orará más ardientemente para practicar la palabra de Dios Padre. Por ejemplo, cuando oímos el mensaje, 주께서 칭찬하시는 자는 책망을 받을 때 기뻐하고 칭찬을 받을 때는 민망히 여기는 사람이라 하셨습니다. 그런데 이것은 세상 지혜와는 너무나 반대입니다. Hermanos, y la Biblia dice, y los sabios sienten una vergüenza cuando sea elogiado y también estará alegre cuando sea reprendido. Es decir, gracias a esta postura puede cambiar, puede entrar el espíritu. Pero a la vista de los gentiles es imposible, parece muy necio. Pero los cristianos que tienen fe siempre reflexionan su corazón en oración. Eso cuando alguien reprende, puede grabar en su corazón para cambiar. Esta es la postura de los que tienen corazón humilde. 들을 때 예전에는 나도 열심히 했어. 나도 잘한 부분이 있지라고 생각했다면 이제는 민망해하고. Es decir, cuando alguien elogia, siente una vergüenza y eso dice, yo no hago nada, solamente Dios Padre me ayuda. Y así, el talento, la sabiduría del mundo no tiene sentido más en nuestra vida. Y así hemos cambiado. Eso, y después, y cuando alguien reprende, nosotros estamos alegres, porque gracias a esta reprensión podemos cambiar más rápidamente. Tal personas son los niños espirituales y tendrán la vida más rápidamente. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, por lo que los que dicen que ellos tienen mucho conocimiento y sabiduría sentirán vergüenza en esta tierra también, pero ellos no saben por sí mismos. Después de la muerte caerán en el infierno y tendrán la vergüenza eternamente. En Lucas capítulo 16, versículo 24, y el rico pidió a Abraham. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tenía tan dolor, por lo que pido una gota de agua del dedo para refrescar su lengua. Y dijo, estoy atormentado en esta llama. No solo unos días, sino también eternamente debía recibir ese dolor. Eso será gran vergüenza. Al conocer esto, nosotros debemos agradecer a Dios Padre porque Dios Padre escogió a nosotros y nos llamó. Versículo 27 dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Nuestro Jesús también era débil. Jesús es uno de la Trinidad y Hijo de Dios. Pero cuando alguien quiere arrestar y debía huir, no quería enorgullecerse y no quería quebrantar caña cascada, no quería apagar el Pablo que humea.
Cuando un Pablo que humea y saldrán muchos hollines, eso debía apagar para mantener el aire claro. Pero nuestro Jesús no quería apagar a tales almas. Él es nuestro Salvador. Pero los fuertes quebrantaron la caña cascada y parece muy pequeña. Eso apagará muy fácilmente el Pablo que humea. Hermanos, pero nosotros debemos escoger buenos a la vista de Dios. A la vista de Dios, la bondad es débil. Y no luchar, no discutir y dar la vida a otra gente. Nosotros debemos asemejarnos al corazón y sabiduría de Dios Padre. Para esto debemos tener corazón humilde y servir a otros. Versículo 28 dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Discípulo de Jesús, Pedro era pescador. Otros discípulos también no tenían mucho conocimiento. No eran educados. Aquel momento, pescadores es un trabajo vulgar, pero Dios Padre elogió a los viles, menospreciados y lo que no es, para deshacer lo que es. Hechos capítulo 4, versículo 13 al 14 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ellos pensaron que Pedro y Juan no tenían bastante conocimiento, pero cuando oyeron el mensaje de Dios, se sorprendieron. Además, ellos eran pescadores, pero recibiendo el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, ellos podían predicar muy bien. Eso, ellos no podían decir nada en contra de ellos. Hechos capítulo 2, versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mucha gente tenía temor de Pedro y discípulos de Jesús. Eran pescadores, eran viles y vulgares. Pero ¿por qué la gente tenía temor en ellos? Porque Dios Padre está con ellos y mostraron señales y prodigios. En Mateo capítulo 14, el Herodes tenía un temor en Juan el Bautista. Encarceló Juan el Bautista, pero tenía temor continuamente. Después de matarlo, y tenía un temor cuando discípulos de Jesús se mostraban señal de prodigio. Eso, al oír el nombre de Jesús, Herodes dijo: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Y así expresó su temor. Aunque tenía bastante conocimiento y noble, fuerte, pero no podía negar las señales y prodigios que había sucedido a través de apóstoles. Por fuera negaba, pero por dentro tenían temor debido a la conciencia, porque ellos no podían mostrar señales y prodigios como apóstoles. En nuestra iglesia central Manmin, ahora muchas iglesias no pueden enseñar contra el pecado. Algunas iglesias abolieron el servicio vespertino de la tarde. En algunas iglesias van al restaurante después del servicio del domingo. Es decir, ellos no quieren enseñar contra el pecado, solamente quieren enseñar la bendición. Quieren dar más comodidad a sus miembros. Eso y abolieron, cancelaron el servicio de la tarde. Siempre dice, y asistan solo una vez el servicio a la semana. Pero en nuestra iglesia central, Manmin, Pastor Principal ha enseñado según la palabra de Dios Padre. Nos enseñaba la manera de servicio y la manera de oración. Y muchos cristianos tenían la sed de justicia y eso buscaba la iglesia verdadera. Quería obedecer la palabra de Dios Padre y oraba ardientemente. Ellos vinieron a nuestra iglesia. Ellos siempre dicen,
que están muy agradecidos porque en nuestra iglesia podían ver la señal y prodigio de la veracidad de la enseñanza del pastor principal y de la Biblia. Gracias a señal y prodigio y poder del pastor principal, ellos tienen una confianza en la verdadera enseñanza de la Biblia y ellos están tan felices. Ellos derraman lágrimas con agradecimiento. Hermanos, nosotros también, al oír el mensaje, de verdad, somos muy bendecidos. Tenemos la vida verdadera. La Biblia dice, sea humilde y sirva a otros. Con ese criterio debemos obedecer, tratar de practicar. Además, aprendemos en la conferencia por los líderes, el retiro de verano. Con esto podemos examinar otra vez nuestro corazón más profundamente. Entonces podemos hacer la determinación para cambiar. Hermanos, a mí me gusta nos dio la mejor educación en nuestra vida. Yo también pensaba, ¿qué es mejor educación? Nosotros tenemos un límite como seres humanos. Entonces, si llegamos a ese límite, hicimos muy bien. Pero la educación de nuestra iglesia es más allá del límite de seres humanos. Eso, cuando pensemos ese límite, podemos ser hijos verdaderos de su Padre. Con esta educación podemos hacer así. Eso somos muy bendecidos. Eso deben grabar este mensaje en su corazón para ser más humilde y cambiar. En Cristo para tener la sabiduría y el poder de Dios. Tercero, deben jactarse en el Señor. Versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muchos conocimientos y muchas famas, muchos dineros. Cuando tiene estos, no puede ser el instrumento de Dios Padre, porque ellos no respetan a Dios. Ellos dicen, gracias a mi sabiduría, gracias a mi talento, yo gané mucho dinero. No por la bendición de Dios. Si Dios Padre escoge como pastor a estas personas, entonces ellos dirán, gracias a mi sabiduría yo puedo pastorear bien. Y así no quieren glorificar a Dios Padre, sino quieren gloriarse a sí mismos. Pero la Biblia dice que debemos reconocer al Señor con nuestra boca. Creyente sabe la verdad, por lo tanto siempre confiesa que toda nuestra vida era gracias de Dios Padre y del Señor. Todo puedo hacer gracias a mi Señor. Y así confiesan con su boca. Eso Dios Padre escogió a los viles y a los débiles para que nadie aprovechara, para avergonzar a los que tienen. Versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. De veras, todos los seres humanos, todas las criaturas del mundo fueron creados por Dios. Y Dios Padre nombró a Adán como Señor de la criatura, pero debido a su pecado fue entregado este poder y derecho al diablo Satanás. Pero gracias a la muerte de la cruz en nuestro Jesús, y este derecho se recuperó. Eso la Biblia dice, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. También dijo, versículo 30, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces estudiamos sobre el significado de sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, la sabiduría es temor de Jehová Dios. Para salvar a nosotros, para hacernos vivir según la justicia y verdad, Dios Padre nos guía. Esta es la sabiduría de Dios Padre. La sabiduría, justificación y santificación. Justificación es la bondad de Dios Padre, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, podemos vivir según la palabra de Dios Padre. Es decir, la palabra de Dios nos hace vivir en el Señor, en justicia, en bondad. Y la santificación es la práctica. Es decir, cuando practicamos la justificación y la palabra de Dios Padre, podemos tener el corazón santo. Y nosotros podemos mostrar nuestra justificación en acción. 1 Juan capítulo 3, versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y así debemos practicar nuestro corazón, nuestra palabra.
no solo por boca, sino también. De hecho y en verdad debemos mostrar nuestra justicia. Entonces podemos tener la santidad en acción, el cual nos ha sido hecho santificación y redención. Es decir, nosotros recibimos la salvación gracias al Señor. En el Señor pudimos ser uno y recibimos la salvación y podemos andar por el camino de la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como esta palabra, nosotros recibimos la vida y salvación en el Señor. Según su palabra, nosotros, practicando su palabra, nosotros hemos sido santos. Amados hermanos, abandonar el pecado. Abandonando el pecado, algunos dicen, por causa de su mal ambiente de crecimiento, tiene mucha maldad y eso es difícil de cambiar. Cuando trata de hacer por sí mismo, tiene este tipo de dificultad. Deben abandonar su propio esfuerzo, su propia confianza, sino deben confiar en Dios Padre, entonces puede humillarse. Al hacer esto, puede entrar a la mejor morada del reino de los cielos. Cuando ayudamos a los pobres, también. Cuando trabajamos fielmente, también. Usted no puede hacer por sí mismo, sino por la gracia de Dios Padre. Deben hacer y también deben confesar así. Un líder de la iglesia dijo, en su célula hay muchos viejos y eso prepara las comidas buenas para servir. Siempre debía hacer servicio celular en su casa. Debía servir. Al principio, hacía todo con su propio esfuerzo, por lo que no podía sentir la alegría ayudando a otros. Pero eso luego empezó a estudiar, pero empezó a trabajar en una empresa. Estaba muy bien porque fue reconocida muy bien. Eso podía ganar mucho dinero. Ya pasó 2 meses, pero un día tenía una reunión con una pastora. Pero pastora dijo, entonces, si quieres, pueden trabajar y entrega su tarea a otra hermana. Al oír esta consulta, esta hermana empezó a preocuparse porque ella pensaba que podía mantener su tarea de líder de célula aunque trabajaba. Pero cuando su pastora quiere entregar su tarea a otra hermana, ella se preocupó mucho y eso renunció a su trabajo y empezó a trabajar fiel a su tarea. Después empezó a cambiar. Después empezó a sentir la gracia de Dios Padre. Es decir, gracias al amor del Padre, gracias a la bendición del Padre, ella podía ayudar a los viejos, a los miembros celulares. Después de darse cuenta de esto, ella podía sentir la felicidad ayudando a otros miembros. Hermanos, cuando trabajamos por Dios, por la iglesia, la manera de ello, ustedes no pueden ganar nada. Carnalmente, no pueden recibir el salario. Eso cuando lo hace con su propio esfuerzo, entonces sentirá cansancio. Y cuando nadie reconoce, entonces sentirá gran cansancio. Pero nosotros no debemos ver a otra gente, sino debemos esperar a Dios Padre. Entonces podemos sentir la felicidad. Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Porque Dios elogió lo necio y lo pobre y lo débil y lo que no es para cumplir su providencia. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, vanidad de vanidades, digo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Eclesiastés capítulo 1, versículo 14 también dice, mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo trabajo debajo del sol no tiene sentido y eso, fuera del Señor, no podemos gloriarnos. Aunque tenga mucha fama, dinero, conocimiento, no tiene sentido fuera del Señor porque caerá en el infierno eterno. Eso no debe gloriarse fuera del Señor.
Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En el Hades, en el Seol, infierno, no necesita sabiduría, no necesita conocimiento. Eternamente sufrirá. En el fuego, también en el lago de fuego, en el lago de azufre. Eso no tiene sentido, plan, conocimiento, sabiduría. Esto es Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 al 14 dice, el fin de todo el discurso oído teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así, cuando entendemos la vanidad de la vida, debemos eliminar las cosas mundanas y entrar dentro del Señor. Es la voluntad de Dios. No importa, conocimiento, sabiduría, la fama, todo es vanidad. Ya sabemos esto. Esto debemos abandonar todo esto para respetar a Dios Padre, para guardar todo del hombre. Dios sabe profundamente nuestro corazón, nuestra acción. Aunque hace algo en secreto, Dios Padre ya sabe todo. Cuando David cometió pecado, Dios Padre envió un profeta Natán para reprender. Eso, 2 Samuel capítulo 12, versículo 12 dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Así, Dios Padre condeno a toda la gente, sea buena o sea mala. Al conocer esto, nosotros somos benditos, porque la sabiduría y el conocimiento dentro del Señor tiene sentido. Eso, todo lo que hacemos, todo lo que comemos y bebemos y hacemos, podemos glorificar a Dios Padre con nuestro conocimiento. Y eso, nosotros debemos gloriarnos en el Señor. Cuando la gente sea elogiado y por fuera glorifica a Dios Padre, pero por dentro piensa que tenía el resultado por su propia sabiduría y esfuerzo, entonces con este tipo de pensamiento no podrá glorificar a Dios Padre, porque Dios Padre sabe hasta lo profundo del corazón. Nosotros debemos glorificar a Dios Padre desde con corazón sincero. Después debemos examinar nuestro corazón para buscar nuestro error y naturaleza pecaminosa. Todo el éxito es gracias a Dios Padre y toda la falta es por causa de nuestra falta y error. Y luego debemos rellenar nuestra falta para glorificar más a Dios Padre. Debemos tener ese tipo de corazón. Desde la niñez, pastor principal me enseñaba así. Yo debiera glorificar a Dios Padre. Eso, cuando estaba en la escuela, cuando tenía reunión con mis amigas, yo siempre pensaba que yo cómo podría agradar a pastor principal, porque es la manera de agradar y glorificar a Dios Padre. Cuando yo estaba en la escuela y a veces en la escuela los maestros nos hizo cantar pop, pero en aquel momento yo no sabía nada, ningún pop. Eso, en mi turno, yo dije a mis amigas, y yo quiero cantar una nueva canción para vosotros. Y en lugar de cantar el pop, yo dije a mis amigas sobre la historia de General Naaman. Y mis amigas huyeron con gran diversión. Y luego yo dije esto a mi papá pastor. Y pastor principal y director de la comunidad estaban tan felices. La razón por qué yo podía hacer así, porque yo siempre trataba de glorificar y agradar a Dios Padre. Eso es lo que agrada a mi papá pastor principal. En el servicio familiar, en la competición de la alabanza en la iglesia, nuestra familia siempre hacía el ensayo para participar en la competición. A veces nosotros debíamos danzar, debíamos ejercer los instrumentos músicos para participar en esta competición de la alabanza familiar. Además, en esta alabanza, pastor principal siempre nos enseñaba sobre el significado de la letra. Y eso, meditando el significado de la letra, pudimos cantar.
A veces en el servicio familiar, el pastor principal me preguntaba, ¿con qué tipo de corazón alabaste? Eso, y yo explicaba con qué tipo de corazón yo alababa. Eso, pastor principal me explicaba, y debemos alabar a Dios Padre con corazón sincero porque Dios Padre acepta nuestro corazón. Aprovechando de esta manera, pastor principal me enseñaba muy bien. Y en nuestro crecimiento, ¿cómo podemos agradar? ¿Cómo podemos glorificar a Dios Padre en la verdad? Debemos meditar así. Cuando tenemos este tipo de vida, Dios Padre se complace y nos dará la bendición. Esta bendición tiene sentido. No es en vano. Eso será gloria en el Señor. Dios Padre busca a los niños espirituales y pobres espíritu. ¿Ustedes son adultos espirituales o niños espirituales? Examinando esto, si no, entonces deben cambiar más rápidamente. Eso, nuestro Dios Padre puede crear algo de la nada. Al crear a este Dios, podemos glorificar al Padre y tenemos la vida de bendición para gloriarse en el Señor. Quiero decir la conclusión. Para tener la sabiduría y poder de Dios Padre en Cristo, primero, debemos entender la vanidad del conocimiento del mundo. Sin sabiduría de Dios, el conocimiento del mundo no tiene sentido. Aunque tiene mucho conocimiento, sin entender, sin conocer a Dios Padre, su final será infierno. No pueden vivir en esa tierra más de 100 años, más de miles de años. Aunque pudiera vivir más de 10,000 años. El reino de los cielos y infierno es un mundo eterno. Y eso si caerá en el infierno, entonces debería sufrir eternamente el dolor. Si puede entrar en el reino de los cielos, tendrá la gloria eterna. Eso, la vida en esa tierra no tiene sentido. Aunque tiene mucho dinero, aunque tenga mucha fama, sin conocer a Dios Padre, caerá en el infierno eterno. Por lo que no tiene sentido. Pero el conocimiento dentro del Señor es muy útil, es muy precioso. Si un estudiante no conoce a Dios, entonces su estudio no tiene sentido, porque no tiene nada que ver para su alma. Pero después de conocer a Dios Padre, si estudia muy bien para conocer a Dios Padre, si tiene un sueño y visión dentro del Señor, entonces todo su estudio será galardón en el reino de los cielos. La sabiduría y conocimiento de Dios depende de temer de Dios a Dios o no. Es decir, no deben pensar en el criterio del ser humano. Deben pensar en la palabra del Padre para guardar su palabra. El segundo, para tener sabiduría y poder de Dios Padre en Cristo, deben humillarse. Hermanos, el espacio carnal, el espacio espiritual es muy diferente, totalmente diferente. En el espacio carnal siempre quiere recibir más amor, pero en el espacio espiritual quiere servir y amar a otros. En el espacio carnal quiere enorgullecerse, pero en el espacio espiritual quiere humillarse y servir a otros. Desde el principio, totalmente diferente, y eso deben humillarse. Cuando usan su propio conocimiento y sabiduría, entonces no pueden buscar la voluntad de Dios Padre. Cuando deja a sí mismo, cuando cambia con la verdad, cuando practica la verdad, puede experimentar la sabiduría y poder de Dios. Cada vez que vea señales, prodigios y milagros de Dios Padre, ustedes deben darse cuenta del poder y sabiduría de Dios Padre. Ustedes deben pasear a sí mismo para llenar su corazón de la palabra de Dios. A medida que tenga su propio ego, no pueden entender el amor de Dios Padre. A medida que tenga su propio ego, no puede entender la palabra de Dios. Eso deben vaciar a sí mismo, deben rellenar ustedes con palabras del Señor y humillarse. Según su costumbre, deben buscar la voluntad de Dios Padre, deben meditar la palabra del Padre. Eso no deben querer o enorgullecerse, sino humillarse y rellenar la verdad. Tercero, para tener la sabiduría y el poder de Dios Padre en Cristo, deben gloriarse en el Señor. También deben meditar cómo podría glorificar a Dios Padre, cómo podría agradar a Dios Padre. Con esto, practica, entonces, por un momento puede perder, pero el resultado será la sabiduría y el poder. Pastor principal y conoció antes de hace 44 años, pastor principal conoció a Dios Padre. Luego por 44 años mi papá, pastor principal, solamente confiaba a Dios Padre. Confiaba en Dios Padre.
aunque mostraba gran poder de Dios Padre, siempre glorificó a Dios Padre y siempre confesó. Sin Dios, él no podía hacer nada. 또 내가 나의 좋은 점을 아버지가 사용하셨어라고 말할 수도 있습니다. Lamentablemente, algunas personas tienen corazón orgulloso y eso dicen, Dios Padre me elogió y 그렇게 말씀하시는 me dio esa bastante 하나님께서 내게 talento y conocimiento y eso yo puedo hacer así. Es decir, en una parte glorifica a Dios Padre, pero en otra parte quiere enorgullecerse. Pero Pastor Principal no era así. Solamente quiere glorificar a Dios Padre 100%. Él siempre dice, no puedo hacer nada, solo Dios puede hacer todo. Y así quiere glorificar a Dios Padre. En nuestra vida también debemos anular nuestro propio conocimiento y sabiduría. Debemos confiar en Dios Padre y practicar para glorificar a Dios Padre. 하나님께 영광 돌린다 하면서 내가 이렇게 수고했고 Usted no debe pensar en su propio esfuerzo, 오직 아버지 하나님께 sino 의지해서 deben glorificar a Dios Padre diciendo que Dios Padre me ayudaba. Sin Dios no puedo hacer nada. Y así debemos confesar. 하겠습니다. 말씀 Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 세상의 지혜와 지식이 아닌 예수 그리스도만이 하나님의 지혜와 지식이라는 말씀을 능력이라는 말씀을 들었습니다. 그 말씀을 통해 자신을 잘 돌아볼 수 있게 하여 주옵소서. 사람의 지혜가 얼마나 헛된 것인지 하나님을 아는 것, 내세라는 것이 얼마나 축복이며 또 이 모든 것들을 통해 우리가 겸비하게 내려놔야 될 것과 모든 것을 아버지 하나님께만 영광 돌려야 할 것들을 말씀을 드렸습니다. 그 말씀 하나하나를 통해 나를 비춰보게 하시고 이런 감동의 말씀들을 우리에게 허락해 주심에 감사드립니다. 마음에 새겨 변화와 생명으로 나올 수 있도록 축복해 주옵소서. 감사하고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Ahora recibamos la oración por los enfermos. Por favor, coloquen su mano en la parte enferma o dolorida de su cuerpo. Y si no están enfermo, por favor, coloquen su mano sobre su pecho y reciba la oración. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y reciben esta oración por parte. Y recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Cristo al enemigo y diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias, toda debilidad fuera, toda enfermedad contagiosa fuera, toda enfermedad terminal endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástricos, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas y pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que la polio, parálisis, artritis y hernia, los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas, que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de alergia desaparezca, que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera, que toda oscuridad sea echada fuera, que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que este deber sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que está paralizada sea liberada, y que los paralíticos, tuidos y cojos caminen y salten, que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan
oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiezan a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia, forre santos a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios, las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno el nombre de Cristo, al enemigo y diablo y Satanás y a toda potestad del aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritu maligno, espíritu perversos, deshonestos, espíritu engañadores, astutos, espíritu de división fuera. Que toda carga de injusticia se rompa y se libre. Que toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalecelos para que puedan despojarse de todas sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, que sus familias también puedan oír y creer en las nuevas de Evangelio. Que a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar lo he conocido y he conocido a Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. Orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le vemos juntos la alabanza de Amén número 8, mientras ofrezcamos a Dios. Al mirar hacia el cielo azul y las flores y las estrellas vi, que me cuentan las templanzas del amor que hay en mi Señor, en la brisa que ella sopla. Siento el aliento del Señor en la hierba, por las piedras hechas puedo ver la huella del Señor. Conocí de su amor, del gran amor del Señor, al sentir su mano en mí, siento el toque del Señor, al llenar mi corazón, el Señor.